Excelente. Listo, pues adelante, Brandon. Ok, ahora sí. Entonces, realmente la pregunta es muy sencilla, justamente para que nos oriente y nos ilustre un poco en el contexto de su libro. Y, a ver, denme un segundo. Ahí está. ¿De qué forma podría usted relacionar la creación o evolución del Estado mexicano con su libro? ¿De qué forma podríamos explicarlo? Bueno, a ver, es una pregunta interesante porque, bueno, el libro se llama Reestructuración del capitalismo, ¿no? En la periferia, ¿no? El papel de las grandes corporaciones. Entonces, es un libro de naturaleza económica en donde se habla del dominio y de la forma en cómo las grandes corporaciones han modelado la acumulación dentro del país y en América Latina de manera general, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo yo relaciono con la formación del Estado mexicano? A ver, repito, yo soy economista y te voy a dar un punto de vista del economista, ¿no? Nosotros sabemos que para que exista un Estado necesitamos tres cosas: territorio, población y un gobierno, ¿no? Entonces, Así es. nosotros sabemos que a través de la historia de México, nosotros hemos pasado por eh, tres movimientos, digamos, sociales, eh, que son las transformaciones, digamos. La primera, la independencia; la segunda, yo diría, las leyes de reforma, ¿no? Con Benito Juárez; y la tercera sería la Constitución de 1917, después del proceso revolucionario mexicano, ¿no? Entonces, de todas maneras, a ver, yo te lo pongo desde este punto de vista. Desde 1917 para acá, pues digamos que empezó un proceso de establecimiento de las condiciones modernas del Estado mexicano hoy, ¿no? En aquel entonces, pues tú sabrás, después de la Revolución Mexicana, pues los que realmente ganaron la revolución, pues al final fue Obregón, ¿no? Y el grupo de Obregón, ¿no? Que después fue Calles y después, Lázaro Cárdenas, que pudo, digamos, quitarse a Calles y que pudo hacer algo dentro del país, ¿no? En un contexto del desarrollo del capitalismo en Estados Unidos, ¿no? Ese es el punto. ¿Cómo yo relaciono el libro de las grandes corporaciones con la formación del Estado mexicano? Bueno, punto número uno. Desde 1917 para acá, eh, tengamos el matiz que tú gustes y mandes, estamos en un sistema capitalista. Y lo que tenemos desde el punto de vista del desarrollo del Estado mexicano son ciertos acuerdos sociales que han permitido una forma de capitalismo con tintes sociales de 1917 hasta 1980. ¿Por qué? Porque por los derechos de los trabajadores, el reparto agrario, ¿no? Y otras condiciones que permitieron en el país durante la década de los 40 y hasta 80 poder desarrollar un poco de industria que al final no pudo consolidarse del todo en los años 70, ¿no? Entonces, ¿cómo yo relaciono ese libro de las grandes corporaciones? Al final, el desarrollo del sistema capitalista depende de la acumulación de capital en un país, y esa acumulación de capital pues tiene que ser dirigida fundamentalmente por los capitalistas en un proceso de acumulación. Pero digamos que para que eso pueda generar un tipo de desarrollo, eh, necesitas tener capitalistas que sean innovadores, ¿no? Entonces, cuando no hay innovación, y qué es lo que hemos señalado muchas veces en la clase, ¿no? A pesar de que tengas condiciones, Estado, que garantice ciertas condiciones de rentabilidad para el capitalista, si el capitalista no innova, pues al final ese sistema
no va a ser competitivo a nivel internacional y vas a acabar siendo dominado por otros capitalistas externos, ¿no? Entonces, al final de 80 para acá, que es la parte que analiza el libro, está analizando el cómo esos grandes capitalistas externos, ¿no? Con tecnología vienen a dominar y a determinar la distribución de los ingresos y las ganancias dentro del país, ¿no? Entonces ellos determinan ahora la ruta que ahorita, digamos, está haciendo crisis ese modelo que inició en 80, ese modelo de globalización, más desarrollo financiero, más neoliberalismo, si lo quieres llamar, eh, en estos momentos está llegando a su fin. Hoy vemos en las noticias la guerra comercial de Trump con Estados Unidos, con China, Estados Unidos, con Europa, ¿no? Estados Unidos con todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es un parteaguas. ¿Hacia dónde vamos? No lo sé, pero la cuestión es que todos estos movimientos políticos que está realizando Donald Trump van a tener repercusiones en la estabilidad de los procesos de acumulación que se llevaban de manera normal, ¿no? Entonces veníamos del COVID en una etapa, digamos, de cuestionamiento de la dependencia del modelo capitalista occidental con el modelo capitalista de China, ¿no? Entonces, te cuestionas esa dependencia y la idea de Trump es cerrarse para protegerse de la competencia china, ¿no? Entonces, eso va a tener repercusiones en términos de cómo se van a estar determinando las hegemonías a nivel mundial. Lo que vemos es una potencia menguante en términos industriales, que es Estados Unidos, una potencia naciente, ¿no? Que es China, y algunos otros centros de poder, ¿no? Como Europa, que ahorita está en recesión. Si Francia y Alemania están en recesión, Europa está en recesión, ¿no? Y en el caso de Asia, tienes a India, ¿no? Con un dinamismo decente, y a Rusia, que también tiene un dinamismo más o menos de los que se han mantenido en términos del crecimiento de la inversión a pesar de la guerra con Ucrania. Entonces, ¿cómo se van a mover las corporaciones en este entorno? ¿No? Yo relacionaría ese libro con el cómo ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos un acuerdo social, un tipo de gobierno que se dice de izquierda, que quiere mejorar las condiciones de la población a través de la inversión pública, pero con pocos recursos, ¿no? Entonces, nuestro Estado ha evolucionado de una manera que se adapta al capitalismo, la dinámica del capitalismo, a veces dando un poquito de estado de bienestar a la gente y a veces quitándolo, ¿no? Lo que pasó en los 80, salarios bajos, ¿no? Poca inversión pública, disminución de, digamos, de esa inversión pública en salud, ¿no? En la educación. Y ahorita que tenemos un gobierno que se dice progresista, pero es un gobierno que intenta cosas con muy poquitos recursos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Nuestra democracia eligió ahorita, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum, que viene del partido Morena, y en términos de la estructura de gobierno que siempre ha sido presidencialista, ahorita Claudia Sheinbaum tiene el poder con un control total del Congreso, ¿no? Entonces, eso esperaría que todas, digamos, el proyecto que tiene la presidenta pudiera pasar, ¿no? El problema, repito, son los recursos, ¿no? ¿De dónde vas a sacar recursos para llevar a ese desarrollo? Si Trump se vuelve loco y nos empieza a poner aranceles, pues eso va a traer un caos para el país, ¿no? En términos de que las empresas de aquí, a lo mejor algunas, decidirán regresarse a Estados Unidos. No lo sabemos, ¿no? Pero eso tendría grandes repercusiones en la economía mexicana, ¿no? Caída del empleo, devaluación y posiblemente una recesión, ¿no?
Ok. Y bueno, justamente siguiendo con este hilo, sí, en nuestro país desde siempre se ha visto influenciado por ideas externas, tanto políticas como económicas, principalmente de nuestro vecino del norte. Y justamente yendo por esta línea de del progreso y de la evolución del Estado mexicano, este gobierno tenía una visión clara sobre, por ejemplo, el nearshoring, que teóricamente iba a impulsar la economía mexicana, pero con esta serie de sucesos es probable que se vea truncado todo ese, pues sí, todo ese avance que se tenía planificado. ¿Cree usted que eso pueda traducirse como cambios tanto en la economía, cambios drásticos en el proyecto económico o político que justamente den progreso, bueno, den paso a otro tipo de evolución del Estado mexicano no planeada? Pues mira, a ver, nosotros no podemos olvidar el poder militar que tiene Estados Unidos. Eso es, digamos, un hecho, una cuestión fáctica, ¿no? El poder armamentístico que tiene Estados Unidos a nivel mundial, no solamente en comparación con cualquier economía. Si quisiera Estados Unidos, nos podría aplastar. Eso podría desencadenar cualquier tipo de cosas, ¿no? Y Estados Unidos siempre ha tratado de influir dentro de la política mexicana. Y ahí están todos, por ejemplo, todos los, ¿cómo se llaman? Los embajadores de Estados Unidos en México, que han sido de alguna u otra manera injerentistas dentro de la política mexicana porque hacen política para favorecer los intereses de Estados Unidos, ¿no? Y de las empresas de Estados Unidos. Entonces, el Estado mexicano, a ver, yo vuelvo a esta idea del Estado mexicano. ¿Qué es el Estado y para qué es el Estado? ¿Para qué quieres tú un Estado? Pues en teoría, el Estado es aquel que va a generar el bienestar social para tu población, si lo ves desde un punto de vista nacionalista, ¿no? Entonces, todas estas modificaciones que se están dando a nivel mundial, pues ahorita tenemos un Estado que tiene una visión de desarrollo, repito, con muchas limitantes en términos de recursos para invertir, ¿sí? Como tú comentabas, se esperaba que el nearshoring, o sea, está bien, vamos a hacerle la competencia a China. Pues entonces lo que se pensaba es que Estados Unidos iba a proteger su zona de influencia y nosotros estamos dentro de la zona de influencia de Estados Unidos. Entonces, eso en términos, digamos, geoestratégicos, pues eso en términos de manera general nos podría haber beneficiado porque lo natural es que las empresas de China se vinieran no dentro de Estados Unidos porque es más barato producir en México, punto, ¿no? Entonces, se vienen de China, lo que se pensaba, se vienen de China y ¿dónde se van a venir? Pues a México, ¿no? ¿Por qué? Porque es un destino en donde hay mano de obra barata, está cerca de Estados Unidos, ¿no? Y estás dentro de la esfera de influencia de este continental de Estados Unidos, ¿no? Desgraciadamente, no sabemos cuál sea la política de Trump, qué es lo que desea hacer Trump. Yo, por ejemplo, te puedo comentar, para mí se me hace un sinsentido que Trump quiera poner aranceles para proteger supuestamente la industria, su industria nacional, pero por otro lado está recortando el gasto público en ciertos sectores. Para eso puso a Elon Musk, ¿no? Entonces, si tú cortas el gasto, disminuyes la demanda, ¿sí? ¿Y cómo quieres dinamizar tu industria si le pegas a la demanda? ¿Sí me explico? O sea, Así. las empresas necesitan demanda para vender. Entonces, tú proteges quién sabe qué industria o pones los aranceles para que regresen tus empresas, pero al mismo tiempo estás disminuyendo el gasto público, disminuyes igual la inversión pública que te generaría una demanda y que te podría dinamizar
la inversión privada, ¿no? Entonces son esas cosas que, bueno, por lo menos a mí no me quedan claras. No me queda claro hasta dónde va Trump. O si esa estrategia que tiene, pues es para que el gobierno mexicano, que el gobierno canadiense, que el gobierno europeo haga lo que él quiere, ¿no? ¿Qué tiene Estados Unidos? Y es lo que yo siempre les he dicho en clase. Tiene un problema de déficit estructural de cuenta corriente. Importa más de lo que exporta, ¿no? Entonces, por ejemplo, los europeos, si se rearman, posiblemente tengan que comprarle armas a Estados Unidos, ¿no? Y eso entonces podría ayudar a revertir, no del todo, esa situación de mayores importaciones que exportaciones que actualmente tiene, el déficit comercial que tiene Estados Unidos, ¿no? En el caso de México, si tú le pones un arancel a México, y en términos de esta formación que tenemos, el Estado mexicano que tenemos con la presidenta y este estilo presidencial que tenemos, pero bajo el contexto actual, con una visión de desarrollo industrial, digo, el Plan México tiende a pensar en una visión de desarrollo industrial interno, ¿no? Liderada por el Estado, ¿no? Entonces, si yo hablo, a ver, si yo veo el estado globalizador neoliberal y veo este estado, lo que tienes que mantener ahorita son las condiciones de vida de la población mínimamente, y eso implica mantener la estructura comercial actual, porque las empresas estadounidenses están aquí para producir barato y vender a Estados Unidos, y eso te genera empleo aquí y te genera unas condiciones que te permiten que el capital venga al país, sea inversión extranjera o sea capital de cartera, no importa. Pero eso te garantiza ciertas condiciones cambiarias, ciertas condiciones crediticias, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer ahorita, el Estado lo que tiene que hacer es mantener esas condiciones y a la par empezar a invertir más en infraestructura, que es lo que están haciendo, con los recursos que se tienen, ¿no? Que son bien limitados, porque no tenemos una estructura impositiva que les grave a las grandotas empresas, ¿no? Que les quite más de lo que aportan en términos de inversión, ¿eh? Entonces, si tú me preguntas qué el Estado mexicano, hacia dónde vamos, no lo sé. ¿Qué estrategia tenemos que seguir? Es esa, mantener lo más posible las condiciones macroeconómicas como están y darle duro a seguir como lo que vamos. Soberanía energética, garantizar nuestros energéticos, invirtiéndole ahí, ya que produzcan ¿cómo se llama? Las refinerías. Entrarle al Plan México, no sé si sea la mejor estrategia entrar a los chips o al auto eléctrico, ¿no? Pero algo se tiene que hacer para generar tus propias condiciones de empleo. No puedes, no podemos seguir dependiendo de las grandes corporaciones extranjeras. Y eso lo viene a poner Trump, ¿no? Entonces, bueno, ya hablé mucho, ves que me gusta hablar mucho, entonces, Muy o te lo sea, agradezco. no sé si logré, digamos, una concatenación de este concepto, que es un concepto también más político, ¿no? De la formación del Estado, con una situación de desarrollo económico, de cambio de un modelo productivo, ¿no? De cambio de esta lucha hegemónica, ¿no? ¿Y qué papel juega el Estado? Pues el Estado tiene que ver por sus nacionales, ¿no? Entonces tienes que proteger la soberanía, garantizar el empleo, garantizar el bienestar para tu población. Entonces, en estas condiciones, pues está muy cañón, ¿no? Este, sortear este tipo de cosas, esta volatilidad que está generando Trump, ¿no? Así es. Justamente para terminar, este tema para nosotros sí es muy importante porque al final de cuentas,
pues sí, la periferia, hacia lo general, va a determinar muchas cosas en el contexto global y justamente como lo mencionan hasta en el mero título de su libro, la inversión extranjera y las grandes corporaciones en este entorno de globalismo en peligro puede que sí nos traiga repercusiones políticas, no solo económicas, que de por sí son importantes, sino políticas. Y para terminar, eh, en relación a su libro, denos por favor una recomendación, hágase publicidad, lo van a ver nuestros compañeros y de otra generación también. Pues mira, yo cómo vendería mi libro. Si van a comprar el libro del Premio Nobel de Economía, pues el libro del Premio Nobel de Economía no va a hablar de la situación de América Latina desde el propio contexto latinoamericano, ¿no? Entonces, el libro, primero que nada, pone las condiciones estructurales de la región y retrata, a ver, nosotros no estamos haciendo prospectiva, estamos poniendo, analizando la estructura económica de América Latina que se diseñó bajo el modelo exportador globalizado y que esas condiciones nos han llevado a una situación de dependencia financiera y productiva externa, ¿no? Y que seguimos ahorita, digamos, encadenados y dependientes de la tecnología externa. Entonces, uno de los corolarios de ese libro es mostrar a la región que hay como una región incapaz de alcanzar una condición de desarrollo a través de su propio desarrollo tecnológico, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque las políticas que se llevaron durante todo este periodo de 40 años, desde 1980 para acá, lo que propiciaron fue facilitar condiciones de rentabilidad para las corporaciones extranjeras, ¿no? Entonces, si ustedes, bueno, quien lea, quien le interese, ¿no? Ese libro, yo lo vendo así, hecho por latinoamericanos, viviendo las condiciones de Latinoamérica y tratando de explicar su realidad económica, ¿no? Ok, excelente. Justamente es importante y nos va a ayudar a darnos una idea actual de los procesos económicos y justamente a nosotros que lo llevamos por la perspectiva política, darnos una idea de inclusive algún porvenir, algo que podamos prevenir y que podamos explicar. Y por el momento le agradezco muchísimo por su tiempo y por el espacio que nos brindó. Y me despido reconociéndolo nuevamente y deseándole muchísimo éxito, así como lo ha tenido y como esperemos lo siga teniendo, al profesor José Alonso Bustamante Torres. Bueno, Perdón, Jorge Alonso. ya me cambiaste el nombre. Al profesor Jorge Alonso Bustamante Torres. Nuevamente le repito, muchísimo éxito y que se venda su libro, y que llegue a todos lados. Bueno, muchísimas gracias, Brandon. ¿Sale? Le agradezco Entonces, muchísimo por su listo. tiempo. Muchas gracias.